Yo soy Néstor Carlos Galina, más conocido como Bachi. Actualmente tengo 70 años, nací en la provincia de Córdoba. Teniendo 70 años soy un buen exponente de la década setentista. Córdoba en su momento fue polo de luchas obreras estudiantiles. La Universidad de Córdoba tiene una larga tradición con la reforma universitaria del año 18. Eran años, recordemos el año 73 con el regreso a la democracia, años de mucha efervescencia, ansias de cambio. Y es una época para el mundo y para América Latina muy movida. Es decir, los nuevos jóvenes, esto es como la Revolución Francesa, pero fue muy importante el mayo del 68 en París, el movimiento del 68 en México. Bueno, acá había triunfado unos pocos años antes la Revolución Cubana y la imagen del Che Guevara recorría América Latina de una forma muy impresionante y es asesinado el 8 de octubre del 68. Y yo en ese momento tenía 13 años y era, para los jóvenes de ese momento, era muy impactante porque al mismo tiempo en Argentina gobernaba Onganía, que era un general cuyo modelo a seguir era Francisco Franco en España. Es muy paradójico porque estos militares tan cuadrados que agarraban a un muchacho con pelo largo y lo llevaban arrastrando a la comisaría para raparlo, que agarraban a una chica con minifalda y la encerraban en la comisaría hasta que los papás lo fueran a buscar. Entonces no podías ser joven y no odiar a los militares, o sea, los militares te obligaban prácticamente, ¿sí? Había la guerrilla de la iglesia, la guerrilla maoísta, la peronista de base. El abanico de la guerrilla, dice la guerrilla, un montonero. No, un montonero era por lejos el más grande, pero ideológicamente había un abanico enorme, nacional e internacional. Eran combatientes populares, como digo yo. Prefiero eludir la palabra militante. La palabra militante se parece mucho a militar, y los militares cobran plata por lo que hacen, y en esa época, en la década del 70, estos luchadores populares no cobraban plata por hacer lo que hacían, tenían otra forma de pensar. También les puedo decir subversivos, porque querían cambiar las cosas, combatientes populares, algunos armados, otros no. Siempre que lo juzguen, por favor, juzguenlo entendiendo lo que era el momento de los 70, no solo en la Argentina, en el mundo. Nosotros veníamos de lo del Che Guevara, del Mayo francés, del Cordobazo, del Rosariazo, de todas esas cosas que estaba imbuida la juventud del 70 y que veíamos la revolución a la vuelta de la esquina. Aquí en el MAX históricamente había habido una presencia enorme del Partido Comunista y tradicionalmente, y el ICUF era la asociación de las instituciones judías de Argentina que eran aliadas o encaminadas por el Partido Comunista de Argentina. Y a mí me toca el momento en que hay una ruptura con el maoísmo. Y medio era, yo recuerdo a mis 16, 17 años, era ¿a qué grupo de izquierda te vas a unir? Siempre hubo, como ya lo sabemos en el MAX, una mirada progresista, humanista, que siempre estuvo presente y también en la transmisión a los chicos, con el cuestionamiento permanente, con el tema de los valores siempre presentes, con la solidaridad, con el siempre mirar al otro también y no solo a uno. Nos sentíamos algo con mayor responsabilidad, que formábamos a los chicos, cuestionándonos, leyendo permanentemente. O sea, había alguna cuestión de una vida muy interesante, muy linda, pero no siempre light, sino con compromiso permanente. Porque nosotros siempre trabajamos con un cierto compromiso político. Por ejemplo, empezaron a estar
de no poder leerse algunos libros más comprometidos de literatura infantil, no podíamos dar Elsa Bornemann, Laura de Betache, en cuentos diríamos, no se permitía, de acuerdo al currículum, hacer actividades como las hacíamos. Con el tiempo, cuando ya empezamos a trabajar en forma profesional con el ópera, traíamos compañías, pasaron todos los espectáculos y cosas importantes de Buenos Aires, pasaban por La Plata y era el único teatro que había en La Plata para recibirlo en el ópera. Bueno, ahí yo también seguía haciendo toda la parte de iluminación, sonido. Cuando se daban obras acá en el Teatro Ópera, nosotros éramos un grupo de defensa, no éramos muchos, 4 o 5, uno solo tenía revólver, yo creo que no sabía ni cómo se tiraba, pero nos agarrábamos a trompadas en las esquinas porque nosotros custodiábamos que no pasaran coches dudosos. Y pasaban, a veces, y bueno, insultaban al antisemita. Yo el 24 de marzo del 76, casualmente estaba en la casa de mis padres, mejor dicho, que es donde, posteriormente me van a secuestrar. Yo no vivía ahí, pero bueno, por distintas circunstancias estaba en la casa de ellos, y tratando de contactarme con compañeros y compañeras para ver qué hacíamos frente a eso, que no era mucho lo que se podía hacer. Yo militaba en un partido político, que era el Partido Comunista Revolucionario. No es una fecha aislada, no es un relámpago en un cielo límpido, sino que nosotros ya veníamos sufriendo asesinatos, desapariciones y demás prácticamente desde el año 74. A mí me ofrecen, ya como tenías bastante prestigio, ser jefe de servicio del hospital del Turf, que recién se hacía, que era una maravilla cuando vi yo ese edificio, y tenía 39 años yo, era bastante joven, 38 tenía en realidad cuando entré de jefe de servicio, y ahí fue el error de mi vida, y creo que hasta me costó el exilio, porque yo acepté ir ahí, y eso era un nido de delincuentes y de gángster, y de tensiones políticas, yo no era ni ideológicas. Ahí adentro se mató a gente, pero muchísimo. En esa circunstancia matan a Mario Bersani, que era uno de los neonatólogos, que era una maravilla de persona, tenía 31 años. Yo bien no sé por qué lo mataron. Unos dicen que eran de Leer, otros dicen que la esposa era de Leer, otros dicen que había estado en una asamblea el día anterior con una gran discusión sindical y que lo marcaron y lo mataron. El año anterior, poner en octubre del año anterior, y entre ellos estaba Mario Pesci, digo que era la ideóloga, reunió un grupo de amigos, todos comprometidos políticamente medio parecidos, pero nadie tiene que ver con la guerrilla, no, defendiendo ideologías de izquierda. Como, por decirte, 8 o 9 matrimonios, médicos todos, que le dijo, mira, acá se viene una matanza, acá se viene un enfrentamiento derecha contra izquierda, nos vamos a hacer bolsa todo y nos vamos a tener que salir disparando de este país. Pongámonos todos de acuerdo para ir a una ciudad todos juntos, para vivir juntos en una ciudad. A mí el exilio me agarró muy, muy mal. Para mí el exilio de la vida ya fue un suplicio. ¿Los chicos qué edad tenían? Los chicos con la escuela primaria. Fuimos a una ciudad preciosa, donde teníamos mucho vínculo con venezolanos, una vida preciosa. Pero bueno, a los 2 años de eso, mi mamá y mi papá se separaron y nos fuimos a vivir a Caracas. Ahí mi vida cambió radicalmente. Y ahí empecé a vivir una situación muy vinculada a lo político, desde muy chica, de una manera indirecta. Por ejemplo, nosotros nos fuimos a vivir con mi mamá a un departamento, y en el departamento que había conseguido, no sé cómo, y en el departamento de al lado era la imprenta secreta de Montoneros. Desde los 12 años
Nosotros no sabíamos qué hacía, pero yo le ayudaba a tipear todo el tiempo las noticias y mi hermano hacía las impresiones y estaban todo el día escuchando tango fuerte para que no se escuchara la impresora. Sí, es como esta sensación doble, ¿no? A ver, el terror permea todo, el margen de hacer algo es casi inexistente y sin embargo por algún motivo sigo. ¿Sí? ¿Y qué sigo haciendo? Sigo teniendo alguna reunión, ¿sí? Sigo leyendo algo, juntándome con algunos en alguna casa, ¿no? Y la militancia era bastante eso. ¿Y tu actividad política juvenil en qué consistía? ¿Dónde se desenvolvía? ¿Qué tipo de gente te rodeaba? Eran en las escuelas secundarias, nos contactábamos con los centros de estudiantes de los diversos colegios. En Córdoba funcionaba el trágico departamento de policía D2, que era la oficina de inteligencia antirrepresiva, y una noche, hubo una razzia del ejército en el edificio donde estaban mis padres y mis hermanos. Todos los jóvenes que habían en el edificio, afuera. Subían al celular de la policía. ¿Fue violento? ¿Rompieron tu casa? No. Cosas? Afuera sí había disparos, porque era una época en que había que hacer que el ejército... había montajes de situación, entonces disparaban con ametralladoras antiaéreas, todo un escándalo. Los presos políticos estábamos totalmente aislados, sin ningún tipo de contacto con familia, recepción de comida. Te dejaban entrar algún paquete con alguna prenda, muy de vez en cuando. Eran condiciones realmente muy duras, muy poca alimentación. Tenías un mate cocido con un pan a las 5 o 6 de la mañana, un plato de fideo al mediodía y una sopa a la noche. Con eso te tenías que arreglar. Eran pabellones en los que había celdas, que había 15 o 20 personas por celdas. Celdas que habrán tenido 7, 8 metros por 4 metros. O sea, condiciones de hacinamiento, sin salir, por supuesto, al patio, a tomar sol, absolutamente nada. Una vez por día salías al baño y ante la amenaza permanente de requisas, de golpes, vejaciones. En una oportunidad hacen desnudar a todo el mundo, lo hacen bajar al patio central de la cárcel y allí matan a un compañero que se negó a hacer unos ejercicios físicos y un cabo le pidió permiso al oficial para ejecutarlo porque no responde y lo ejecutó. Entonces, de junio del 76 a mayo del 80, son casi 4 años, tu recorrido es la Unidad de Córdoba, Sierra Chica, La Plata, Caseros. La Plata fue muy centro, por ahí para los que no vivían en La Plata, la verdad que fue una ciudad que fue muy atacada. No sé, todos los días nos enterábamos de compañeros que faltaban, no solo compañeros de nuestro partido, obviamente, compañeros, amigos, compañeros de militancia de otros partidos, de otras, inclusive de otras agrupaciones que ni siquiera eran agrupaciones políticas. En ese momento todavía no entendíamos bien esta carátula de los desaparecidos. Estábamos en casa, era un 16 de marzo del 77. Cuesta por eso creer, digamos, cómo uno todavía no entendía lo que pasaba cuando ya había pasado un tiempo importante del golpe. Estamos hablando un año. Sin embargo, no terminábamos de entender bien qué es lo que pasaba. Y bueno, yo estaba en mi casa, era un día a la tarde, yo tenía 19 años,
estaba con una compañera de estudio, yo estaba en primer año de medicina, y tocaron a la puerta, vivíamos en un departamento en 56, 3 y 4, y tocaron a la puerta diciendo que era policía. Yo abrí la puerta y estos hombres fueron a donde estaba mi papá. Mi papá hace poco tiempo había tenido un accidente de auto, viniendo de Buenos Aires, entonces estaba bastante en reposo, en rehabilitación. Yo le había hecho la primera curación, como estudiaba medicina, le había hecho una primera curación que tenía una herida en el pie, así que estaba como me sentía guay que ya la estaba curando. Y bueno, y van y yo pensé que iban a preguntar, nunca pensé que lo iban a llevar. Mi papá vino caminando con estas dos personas, se acercó a mí, fue la última mirada que yo tuve de mi papá, y bueno, me miró con súper amor, como siempre nos miraba él a las 3, y se fue. Cuando se fue, yo vi a través de la ventana que había un Falcon. Ahí tomo más conciencia, o sea, ustedes pensarán como, bueno, pero vos decís, no sé, capaz, bueno, no, ahí vi un Falcon, ahí entendí la absoluta gravedad de esta situación. Y bueno, obviamente fue durísimo. Ahí pasaron más o menos 15 días, yo creo que fue hasta el 5 de abril, que bueno, como la vida seguía como se podía seguir, y siguiendo preguntando por todos lados, pero no encontrando absolutamente a nadie. A nadie, quiero decir, a ninguna luz de camino como para saber dónde estaba mi papá. Y él tenía 50 años, había sido operado de 3 bypass, era una persona cardíaca, y después nos enteramos, mucho después, que bueno, que murió en la tortura. Y sí es cierto que fue un caso con muchas aristas, y que fue de alguna manera como cuestionado en la sociedad, y eso hizo que la vivencia también de mi mamá y de mis hermanas no haya sido fácil atravesarlo, porque teníamos el dolor de la pérdida absolutamente cruel, de cómo ocurrió lo de mi viejo, más algunas miradas que no eran fáciles. Salgo de la colimba, estoy en eso es a fines del 76, entro a Ciencias Económicas en el 77, y en un momento del 77 secuestran a varios amigos, un par, 2, 3 cercanos del partido. Yo dejo de estudiar y me voy a trabajar a una rectificadora de motores, ahí por, ¿qué era? 70, 8 y 9, por ahí. Lo cual también era una locura, porque estar clandestino en La Plata es medio imposible. Luego llegó, un día yo estaba ahí, llegó un amigo de mi papá a llevar un motor a rectificar. Era muy peculiar. El 10 de marzo del 78, patean la puerta del cuartito donde yo vivía. Estaba con un amigo que era justo él trabajaba en YPF, ¿sí? En YPF Flota, y él militaba ahí. Digamos, teníamos unos periódicos y un material como de estudio, como un folleto, ¿no? Entonces de golpe patean la puerta, nosotros estábamos en un cuartito chiquito, estaba la cama, estaba una mesita ahí, y el folleto está sobre la cama, y el folleto se veía rarón, pero entonces empiezan a vaciar los cajones del único mueble que había, y ahí encuentran unos periódicos y material para hacer un mimeógrafo, y ahí nos encapuchan,
nos tiran al fondo de un auto y nos llevan. Y entonces, como yo era el de la casa y el otro estaba de visita, entonces a él lo pasean, le pegan un poco y a mí me torturan con choques eléctricos, qué sé yo. Y entonces nos llevan a la comisaría de 7 y 70 y nos ponen a los dos en un calabozo, uno dormía en la cama, el otro en el piso, y nos tienen el resto del tiempo ahí. Y digamos, estábamos en la comisaría pero no declarados. Entonces a los 10 días mis papás se enteran que estamos vivos, que estamos en La Plata y que estamos en la comisaría de 7 y 70. Resulta que en ese momento el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires era el general Riccieri. Estamos hablando de abril del 78, que durante el año 76 había sido todavía coronel Riccieri y había sido el jefe del regimiento donde yo hice la colimba y donde salí en la primera generación como el segundo de la generación como oficial de reserva. Entonces salimos de baja y entonces estuvieron mis papás y cuando íbamos pasando y te daban el diploma y besaba la bandera, y pasó mi papá, le dio la mano al coronel Riccieri, el coronel le dijo: aquí estamos a sus órdenes para lo que guste. Año y medio después, esa misma persona está en 51 y 53 como jefe de la policía de la provincia y yo estoy secuestrado en una comisaría. Y entonces, con esa perseverancia que caracteriza a una parte de nuestra familia, mi papá va cada día, se sienta ahí, le dicen no lo puede recibir y él decía no importa, espero, hasta que se iba después de unas horas, iba al día siguiente, 25 días, hasta que un día Riccieri lo recibe y entonces le dice mañana lo liberan. ¿Y para vos después de ese hecho algo cambió? Sí. Varias cosas. Mis sensaciones ya cumplí, este mandato de mis abuelos y de mis padres de que tenía que estar dispuesto a dar la vida, listo. Yo ya estuve dispuesto a dar la vida, estoy en la versión Jorge 2.0 porque la 1 estuvo a punto de acabarse ahí. El día que estaba anunciado como que si no se había un arreglo empezaba la guerra con Chile, yo cruzo con mi papá a Uruguay. Y de ahí, siguiendo un camino largo, justo para no salir por Ezeiza, me voy a México, donde ya hacía un año estaba viviendo mi hermano. Un día vengo de Buenos Aires, que fui a entregar unos aparatos que había fabricado, y llego a la puerta de casa y se paran dos coches adelante mío. Y bajaron unos tipos armados y me abren la puerta, me obligan a bajar y en ese momento tenía pelo, me agarraron de los pelos y me preguntan el nombre. Cuando di mi nombre, uno le dice al otro, cayó el chivo en el lazo. Yo digo, me están buscando, ¿viste? No entendía nada. Pero en realidad por mi apellido, porque a la que estaban buscando era mi hermana, Edith, que ella vendía libros y suponemos que debería estar dentro de una lista. Y cuando llego hasta mi casa, al fondo, estaba mi señora con Romina y estaba con una persona que era el jefe de ella de un estudio de abogacía, un abogado, que después nos enteramos que el tipo venía escondiéndose y se fue a casa, no sé por qué. Bueno, cuando yo entré, enseguida me metieron el pullover encima, ¿viste? Me taparon la cara y a él también, y nos sentaron, suponete, estaba la mesa, contra la pared había un mueble, un modular, y nos sentaron ahí en el piso. Y a Ítele, como estaba con Romina, la llevaron al baño. Y bueno, Ítele le preguntó, ya que están en el baño, sí, si se puede sacar la capucha, porque la nena se ponía molesta, no tenía 2 años todavía.
y le permitieron. Dice, pero no nos miran a nosotros porque si usted no ve la cara, la tenemos que matar. Le dijeron así directamente, ¿viste? No nos pueden ver la cara. Yo tenía un cuarto con todo un instrumental de laboratorio y de electrónica que a ellos todo les resultaba sospechoso. Entonces escuché lo que hablaba por teléfono. Es más, cuando el hombre dice, no sé, me dio la intención, o sea, entendía que decía, no, señor, ¿cómo lo vamos a dejar a esta persona acá si tiene la casa llena de instrumental, viste, de instrumentos electrónicos? Y dijo, bueno, al final dijeron, tráiganlo y traigan todo el instrumento, así que se llevaron todo, me robaron todo. Todos esos instrumentos carísimos, ¿no? Que hoy día son material de electrónica para mi trabajo. El novio de mi hermana tocó el timbre y la agarraron de los pelos y lo trajeron al lado nuestro, ¿viste? Y también lo encapucharon, o sea que éramos 3 que estábamos ahí tirados en el piso. Y en un determinado momento nos levantaron, nos metieron en el coche y nos llevaron. Y nos metieron en era como un galpón, una sala grande, no sé qué tamaño tenía, pero estaba lleno de chicos, de jóvenes, que los habían levantado de un partido de fútbol, creo que de una unidad básica, una cosa así. Bueno, nos dejaron y nos fueron agarrando de a uno. Primero lo llevaron al que era el jefe de mi señora, Cacho, y fue primero el que lo interrogaron, lo pasaron por la tortura, y después me llevaron a mí. Y bueno, me acostaron en un elástico metálico, esos elásticos viejos de cama sin colchón, me pusieron un electrodo por la espalda y me entraron a picanear todo el cuerpo. Yo estaba desnudo, así que... Y bueno, me preguntaron un montón de cosas, dónde trabajaba. Yo trabajaba en Berazategui en una fábrica de tornos. Y también mencioné que viernes, sábado y domingo trabajaba en el ópera. Y me dice, en el ópera, y en Manordón, ¿no? Me dice, pero ahí son todos comunistas, me dijeron, ¿viste? Haciendo referencia a la institución. Yo dije, acá hay que aguantar y no decir nada, ¿viste? Y me callé la boca, entonces, o grité y me taparon la boca con una almohada, como que estaba ahogado, no podía respirar. Y llegó un momento que me tomaron el pulso, no sé, que habrán sospechado que estaba medio mal o que no resistía la tortura, y alguien dijo que paren y pararon. Y sí, al otro día a la noche entran y nos tocan a los 3, nos suben a un coche y nos traen, después de viajar un rato, nos dejan en una calle de tierra acá en La Plata, que era como una requisa que hacían a todos los ciudadanos, ¿viste? Que algún día me iba a tocar a mí, y me tocó ese día, ¿viste? Judith, como antecedente, diríamos, de ella, fue llamada la atención en el Colegio Nacional. Era muy buena alumna, pero en ese momento, sería en el 1970, antes de comenzar la facultad, 75, 76, se expulsaban a los profesores que eran de izquierda o comunistas, y Judith, muy buena alumna y muy de avanzada y muy idealista, encabezó una lista, diríamos, para que estos profesores puedan seguir. El director del colegio habló con mi cuñado diciéndole que tenga cuidado con su hija, que está metida en cuestiones donde son medias peligrosas. Bueno, ella en realidad vivía en Adrogué. Cuando fue adolescente fue a Lomas de Zamora, al Ateneo de Lomas,
que yo también había estado cuando era joven, cuando iba a la casa de mi hermana, que el Madrid era un dirigente de algún movimiento revolucionario, diríamos, y si bien él no creo que haya transmitido a los jóvenes esas ideas, pero bueno, este muchacho en una emboscada lo matan y era muy querido, era el Madrid de ellos, los chicos estaban desesperados, en el cementerio ellos juraron venganza y bueno, fue tremendo por la muerte de este muchacho que pudo ser enterrado, por suerte, se sabe el lugar, y creo que desde ahí empezó a seguirlos a todos estos chicos. Buscaban a todo el grupo y un vecino dijo que vio una chica en un auto. Ella estaba viniendo de Adrogué a La Plata porque empezaba a cursar abogacía y venía a casa y ese día no vino para almorzar y bueno, empezamos a buscarla y bueno, no la encontramos. Se hicieron habeas corpus, todo lo que se hace, pero no hubo forma de localizar, no se sabía. Pero hasta dónde estuvo comprometida tampoco sé, porque ella negaba, decía que ella no se sentía como que se tenía que ir del país, sobre todo para los chicos jóvenes, que siempre me da ese temor, y más en los momentos que estamos viviendo en este momento tan tremendo, y bueno, que no tengan ese drama que hemos vivido todas las personas que tuvimos hijos o familiares desaparecidos. Y en ese marco estaba la discusión si nos íbamos o nos quedábamos, ¿no? Yo resolví quedarme para ver si se podía hacer algo. Vivía cerca de la casa de mis padres, la mamá de mis hijos, mi esposa en ese momento, la mamá de mis hijas, mi esposa en ese momento, tenía frecuentes ataques de asma, ¿no? Así que casualmente una noche, ya con un ataque de asma, yo no tenía vehículo, voy a la casa de mis padres a buscar el auto de mi viejo para llevarla a dar una inyección. En esa época ya ni los médicos ni los enfermeros, por cuestiones de seguridad, iban a las casas. Bueno, retiro el auto, cuando vuelvo veo que la casa está abierta, que no estaban ni mi padre ni mi hermano, que vivían ahí. Obviamente me ven llegar, yo repito, estaba enfrente de la DDI, del comando, y bueno, rodean toda la cuadra, un operativo impresionante, desmedidos como eran en esa época, y me secuestran en la puerta de la casa de mis padres. El camino que hicieron, bueno, por 61, ahí por 11 hasta el diagonal 73, donde había hoy está la plazoleta, una curva muy característica, y de ahí que enganchamos para 55, deducimos que era la Brigada de Investigación de La Plata, que estaba en 55, 13 y 14. Cuando llego a ese lugar escucho a mi viejo, la tos de mi viejo, no escucho a mi hermano. O sea, mi hermano y mi viejo estaban ahí. Mucho después me entero que los habían largado la misma madrugada. Esto fue, pongámosle, a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche. Ellos los largaron a la madrugada. Y ahí estuve un tiempo, repito, no sé los días. Una noche nos llaman, pensamos que nos mataban, obviamente, y nos hacen pasar a un lugar donde me dicen, te vamos a largar, me devuelven el documento, a mí me secuestran con el documento. Yo siempre con los ojos tapados y las manos, ya en ese momento no atadas atrás, sino atadas adelante. Y me dicen una cosa interesante, ¿no? Me dijeron, si querés ser comunista te vas a vivir a Cuba, si querés ser judío te vas a vivir a Israel, pero si te quedás acá no vas a ser ni comunista ni judío. En mi familia mataron 2 hermanos míos, mi hermana María Rosa
que me sigue en edad. María Rosa había nacido en el 52 y Claudio, el tercero de nosotros, que había nacido en el 56, tenía participación política en Montoneros, como mi hermana. A Claudio lo matan el 20 de diciembre, apenas tenía 20 años, y mi padre pudo recuperar su cuerpo el 24 de diciembre a la mañana. Claudio se había ido de casa porque quería tener actividad política y no comprometernos. A los 18 años. Venía permanentemente, mi hermana trabajaba en el Banco Provincia, venía permanentemente. María Rosa desapareció embarazada en febrero del 77, desapareció su compañero, ella y su suegra. La tuvieron desaparecida en un campo de concentración próximo a La Plata que se llamaba La Cacha. Esperaron a que pariera, le robaron los hijos y los mataron. Mi hermana dejó de tener contacto con nosotros a partir de febrero del 77. Y entonces empezó a sospechar de que la habían secuestrado. Mi padre se enteró que primero la secuestraron a la suegra de mi hermana. Aparentemente el hilo conductor sería que la suegra de mi hermana dijo dónde trabajaba su hijo, el compañero de mi hermana. Fueron y lo secuestraron a Juan Enrique Rellardo, se llamaba, en el lugar donde trabajaba, en un taller de serigrafía. Entraron y ya los castigaron a él y a otro empleado, robaron todo, se los llevaron golpeados. Y después, cronológicamente, desapareció María Rosa. No podíamos pensar que le hicieran algo a una mujer embarazada. No lo podíamos pensar. Desde el inicio que empezó a funcionar Abuelas, mi mamá tenía problemas de salud y una tía mía, hermana de mi mamá, Delia Penela, participó de Abuelas, de la fundación de Abuelas, como una abuela más. Así se pudo encontrar dónde estaban los mellizos, los tenía secuestrados un subcomisario de la Policía Federal que se llamaba Miara. Él tenía un primo segundo, oficial del ejército, que participaba del campo de concentración de La Cacha. Tenían todo muy bien preparado porque la señora de Miara había quedado embarazada para la misma fecha y había ido de veraneo a Mar del Plata y había perdido su embarazo. Entonces ellos siguieron fingiendo el embarazo, la gente los había visto embarazada, y no la vieron que había abortado, y bueno, fingieron, quedó como que los chicos eran de ellos. Un pariente de ellos que tenía una hija desaparecida denunció y lo ubicaron. Las abuelas lo siguieron y se supo, diríamos, el crimen no fue perfecto. Tu historia está muy relacionada con Polo también, con que fue tu marido. Totalmente. Así que empecemos un poco por ahí. Mirá, Polo era secretario de la Procuración General del Tesoro. En el momento del golpe tenía ese cargo y era titular, creo, son tantos años, de la Cátedra de Derecho Constitucional en la UBA. Tenía una actuación totalmente comprometida con los derechos humanos, con lo humanístico, nunca militancia política de ningún tipo. ¿Sentían temor? Y lo habían, él tenía un amigo, Roberto Vergali, que era secretario creo que el Camarón, el Tribunal Penal, ¿no? Y a Vergali se lo llevaron. Me acuerdo que fuimos a la casa y después de eso, al departamento de Vergali, y después de eso se lo llevaron. Cuando Alfonsín ganó las elecciones, Polo dijo, bueno, Alfonsín me dijo que vuelva, que él va a dar una mano. Y bueno, yo no estaba tan convencida de volver, pero él quiso volver. Estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo, en el ministerio hasta que lo nombraron de nuevo en la corte como secretario. Y ahí, claro, tramitaban, imagínate, en grado de última instancia, casos referidos a los desaparecidos, todo el tema ese.
Fue muy duro porque a veces venía a casa nada más, los testimonios. Pero no, él llevó con mucha fuerza el tema. ¿Cómo se vivía en el MACS esto que venís como reiterando, de, bueno, esa efervescencia o coyuntura nacional, incluso quizás internacional en la institución? Se sentía todo el tiempo. Nosotros además teníamos re presente el tema del Holocausto, o sea que de chiquita era tener recontra presente toda la historia, las lecturas. Al tener tan presente el tema permanentemente en el club, también era algo que nos hacía revivir, y las injusticias y lo que vivió el pueblo judío, y que estaba permanentemente en nuestra piel, en nuestro corazón. Y bueno, en el club estábamos amenazados, había procedimientos en el shule para los niños, les enseñaban si llegaba a haber como una alarma, algo, que tienen que hacer tal cosa, irse para el fondo, no sé cómo es el procedimiento. Teníamos un compromiso con la institución, yo no sé cómo lo lograban, o era el ejemplo de los mayores, eran grupos muy trabajadores, muy apasionados por la institución y que transmitía ese deseo de trabajo y de cultura dentro de las generaciones que venían. Yo venía con otra experiencia de vida y cuando volví con la gente de MACS yo no tenía nada que ver. No tenía nada que ver con Argentina, en realidad. Ahora, mis hijas sí me dicen que para ellas fue fundamental. Y esto lo hablo con mi hija Chiara, sobre todo, que entonces ella decía, bueno, cuando yo veía que mis compañeras de la secundaria estaban en cualquier pavada, ella venía al MACS y discutía de la realidad nacional, de la historia, de política, de otras cosas. Los golpes de Estado, fundamentalmente el golpe de Estado genocida del 76, lo primero que trata de romper, como procesos actuales también políticos, lo primero que tratan de romper son esos lazos sociales, esa solidaridad, porque es lo que les permite a ellos el poder meter su política. En concreto, en la época de la dictadura, mientras ellos estaban secuestrando a mujeres, varones y demás, por televisión le decía, señora mamá, ¿usted sabe dónde está su hijo? Los que en realidad sabían dónde estaban los hijos eran ellos, que los tenían en los centros clandestinos de detención. Pero lo que hacían era general, el por algo será. ¿Y qué es lo que buscan los genocidas? Ganancia, ganancia. Y para eso llaman asesinos. Y para eso buscan silencio, buscan complicidad, buscan impunidad a largo plazo. Y además hay otra vertiente, otro enfoque, es que la gente joven que escucha esto lateralmente diga, bueno, mejor no meternos, porque me puede pasar lo mismo que le pasó a estas personas. Yo considero que en su momento los movimientos armados en Argentina, bueno, la historia lo demostró, no era el camino acertado. Pues sabes que el pasado es una palabra muy amplia, porque pasado puede ser la invasión inglesa, o puede ser el peronismo, o puede ser el golpe militar. Para los chicos nuevos, todo eso es historia. Para nosotros son vivencias que participamos. Entonces yo creo que vos podés leer, pero si alguien te está contando que esa es su historia, te llega de otra manera. Y la historia es más que importante para ver de acá en más qué se hace, no se hace, cómo se sigue, cómo no se sigue. Creo que hoy la pelea es esa, no es memoria sí, memoria no, sino es que no se imponga la memoria de los genocidas. Siento que cada generación suele tener, hay generaciones que están en el descreimiento y hay generaciones que sienten que les toca, este es el momento de cambiar el mundo. Mi mirada es, estamos tejidos en una comunidad, no somos seres separados. Nuestra felicidad y nuestro sufrimiento está tejida con la felicidad y el sufrimiento de los seres, y cuanto más podamos contribuir a la felicidad colectiva, estamos contribuyendo a nuestra felicidad individual. Y yo creo que el reto es
estar presente para lo que en cada momento podemos hacer como individuos en nuestras comunidades y al mismo tiempo ser todos los felices que podamos.